Muy buenas noches a todos. Les habla John George para el canal de La Voz del Cine y en esta oportunidad bienvenidos a este video que titulamos Más allá del conjuro. Señor Warren, Ed, llámeme Ed. ¿Qué se le ofrece? ¿Y a qué nos referimos con Más allá del conjuro? Bueno, vamos a estar abarcando dos casos vistos en la saga del conjuro. El caso de Arnie Cheyenne Johnson, caso abarcado justamente en la película El Conjuro 3, en este caso la adaptación previa en una película para televisión del año 1980, de la década del 80, llamado The Demon Murder Case, y luego el caso de la familia Smore, abarcado justamente y adaptado en El Conjuro 4, la última de la franquicia, en este caso también la adaptación en otra película para televisión previa de los años 90 llamada The Haunting o, como se conoció en español, La Casa de las Ánimas Perdidas. Pero vamos primero justamente con The Demon Murder Case. Esta fue una película para televisión que tiene algunas pequeñas diferencias con El Conjuro 3. Primero, al menos a mí me da la sensación que esta película lo que muestra, lo que da a entender, lo que sugiere es que Arnie realmente no estaba poseído por el demonio, que había sugestionado, tampoco es que mintió, pero parecía estar más que nada sugestionado y lamentablemente acaba asesinando a Alan Bono. ¿Y por qué decimos justamente que termina sugestionado y no realmente estaba poseído? Hay algunas diferencias con respecto justamente al Conjuro 3. A ver, Arnie aquí lo muestran con un móvil. ¿A qué nos referimos? Él estaba celoso, él le decía permanentemente a la novia que Alan Bono se sentía atraído por ella y él estaba molesto, él no le agradaba a Alan Bono y termina justamente asesinándolo en una pelea donde Alan lamentablemente había digamos, bebido de más, estaba muy pesado, él se sintió molesto, entonces directamente tuvo una pelea y ahí es cuando lo asesinó. Una diferencia bastante importante respecto a lo que se ve en el Conjuro 3, donde a él se lo muestra poseído y vio algo que no estaba ocurriendo y lo asesinó. En este caso, Alan también estaba bajo los efectos del alcohol, pero no se ve una mala relación con Arnie. Em, Otra diferencia también es que aquí se mueve, en esta película, en The Demon Murder Case, se ve más el juicio, se ven algunas, no se ve mucho más, pero se ven algunas cosas respecto al juicio. Pero en esta película realmente lo que se ve es que que estaba poseído es el chico. Se muestra bastante de la posesión del chico, a diferencia justamente del Conjuro, donde prácticamente se lo muestra solamente en digamos, en la escena inicial, pero no mucho más. Aquí se muestra bastante de la posesión del chico y no se duda en esta película respecto a que el chico estaba poseído. Otro motivo para pensar que sugiere justamente que Arnie no estaba poseído es que el chico efectivamente seguía poseído. La posesión del chico queda inconclusa en ambas películas, pero en esta se hace hincapié que el chico seguía poseído. Aquí es donde, en mi opinión, hay algunas diferencias con respecto justamente a lo que se ve en El Conjuro. Los Warren aparecen los Warren. Sin embargo, en esta película no sé si porque no dieron permiso o que no aparecen con el apellido Warren, aparecen con el apellido Harris. Pero son los Warren, se habla permanentemente del matrimonio, de monólogos, se los ve a ellos, se los ve incluso en la casa investigando y además se muestra parte incluso hasta del museo de los Warren. Esta película es interesante, está protagonizada por Kevin Bacon, justamente Arnie Johnson. Y es una película interesante donde, bueno, como les vengo a decir, se ve un poco más, se desarrolla un poco más, se ve, digamos, un poco una relación no muy buena por parte de los Warren, entre comillas, con justamente el sacerdote, más que nada el sacerdote para con los Harris. Y luego, bueno, se ve obviamente parte del juicio. La película está interesante. Es una película que desarrolla un poco más de lo que desarrolla justamente El Conjuro. ¿Por qué? Porque ya a partir de la tercera y en la cuarta, en El Conjuro, los Warren empiezan a comerse, entre comillas, los casos
que está investigando. Entonces, aquí vemos menos Warren y más el caso en sí. La película está interesante. Si quieren saber un poquito más de la familia de este caso, me parece que esta película está interesante también como para que llenen un poco más sus, digamos, conocimientos respecto a lo que ocurrió. Pasamos ahora a The Haunted, el caso de la familia Moore. A ver, aquí hay también algunas diferencias respecto a El Conjuro 4. A ver, El Conjuro 4 lo que tiene es que era la última película de los Warren, entonces obviamente había mucho protagonismo en ellos porque era justamente su despedida. Lamentablemente esto hizo que justamente los Warren se comieran bastante a las familias Moore y aparecieran bastante menos de lo que tendría que haber aparecido. En esta película no, aquí van a tener a toda la familia Moore. Lo que tiene además de interesante esta película es que se pueden, en algunos aspectos se puede decir que es entre comillas más Warren que el mismo Conjuro 4. ¿Por qué? Porque esta película está basada justamente en el libro The Haunted, libro coescrito por Lorraine Warren. En esta película, a ver, diferencias con respecto a El Conjuro 4. Bueno, en esta película justamente Janet Smoore recurre a los Warren de una forma más clásica. ¿A qué me refiero? A una forma muy similar a lo que vimos en El Conjuro, en la primera película del Conjuro. Ella va a pedir ayuda, va a una de las conferencias de la universidad, termina la conferencia, se les acerca, les habla de lo que está ocurriendo y ahí es como conoce a los Warren, muy distinto a lo que vemos en El Conjuro 4, donde fue más que nada de casualidad porque estaban yendo a buscar a las hijas, a la hija, y además ya estaban los medios de comunicación. Aquí no. Aquí primero recurren a los Warren. Los Warren incluso después, ante la idea del señor Smore de ir a los medios de comunicación, los Warren mismos le dicen que no lo haga. O sea, ellos los conocen previo a justamente a que vayan a la televisión. Esto es, lo hacen como último recurso y muestran que sí, al igual que justamente en El Conjuro 4 es un error garrafal. Esta película, entre otras cosas, tiene ese mensaje que finalmente la gente y los canales de televisión, los periodistas terminaron siendo peores que los mismos demonios que los estaban acosando en la casa. A ver, ir con la televisión les produjo muchos problemas a ellos. Se ve incluso también en la película El Conjuro 4 y aquí se muestra un poco de eso, de cómo los molestaban, les hacían bullying en el colegio, los molestaban permanentemente también los periodistas, los acosaban. Entonces es un poco también una crítica a eso. La actriz que hace justamente de Janet Smoore es Sally Kirkland y realmente es insoportable. No sé ustedes si pudieron ver esta película o no, pero a mí realmente me cayó insoportable, sobreactuadísima, exagerando permanentemente. Realmente si la señora Smurf fue así en la vida real, pobre realmente de su marido, porque era terrible, fue terrible cómo al menos se ve en esta película, cómo justamente la actriz lo encarna y encara este papel. No creo que haya sido así en la vida real la señora, pero realmente la actriz Sally Kirkland hace un trabajo como para que la odiemos, para que realmente no queramos saber más nada con ella. Aquí vemos unas escenas interesantes también, respecto también a incluso una escena bastante dura y otra más también respecto a justamente los medios de comunicación, ¿no? Donde incluso hasta en un momento hasta se pusieron agresivos con ellos. La película es muy interesante también porque, bueno, permite saber bastante más de lo que les pasó a las familias Moore, porque no se, lo vuelvo a decir, no se concentran tanto los Warren. Los Warren tienen una participación bastante activa en esta película, realmente la tienen, pero obviamente es menor de lo que la tienen en El Conjuro. Esta película, como les vuelvo a decir, está basada justamente en el libro The Haunted y la protagonista aquí justamente es Janet y además incluso se escucha la voz en off de Janet. Esto es bien, justamente bien de, digamos, película basada en un libro donde la voz en off son directamente, normalmente al menos son palabras o líneas textuales justamente del libro.
¿Y cómo se comparan estas dos películas con El Conjuro 3 y El Conjuro 4, que son sus contrapartes a la hora de adaptar estos casos? A ver, es distinto. Me parece que aquí no sé si no nada es mejor, nada es peor, son formas distintas de encarar estos casos. En El Conjuro 3 y en El Conjuro 4 realmente se pone mucho énfasis justamente en los Warren, que son los protagonistas de estas películas. Lo que tienen las películas del Conjuro realmente es la ambientación y además la caracterización de los personajes reales, que están muy bien hechos, a diferencia de estas películas que no, la ambientación realmente y la caracterización de los personajes es nada, es poco realmente. Pero bueno, hay que entender que son películas más viejas y además son películas para televisión que no contaron con ese presupuesto. En ese caso, justamente en el trabajo de los Warren, en el trabajo de las películas de Conjuro, se hacen muy buenas adaptaciones. A ver, recuerdan mucho a las adaptaciones de la serie Mindhunters, que están muy bien hechas también. Muy buenas ambientaciones y muy buenas adaptaciones, muy buenas caracterizaciones a la hora justamente de representar personajes reales que los hacen muy, pero muy parecidos. Lo que tienen estas películas previas a la película del Conjuro es que desarrollan más los casos. En el Conjuro 3, en el Conjuro 4, vuelvo a decir, los Warren ya estaban empezando a tomar demasiado protagonismo, más que nada porque ya empiezan a despedirse a partir del Conjuro 3. Entonces ya justamente empiezan a tratar mucho, las películas empiezan a tratar mucho de ellos y no tanto de los casos, sobre todo en las familias Moore, que me parece que la película termina siendo muy criticada por eso, ¿no? Porque el caso de las familias Moore era un caso muy interesante y lo tocan poco. Otra cosa también que se puede ver en estas dos películas, a diferencia justamente de El Conjuro, es que los Warren ayudan, los dejan bien parados realmente, pero no son, digamos, los héroes, entre comillas, que vemos en El Conjuro 3 y El Conjuro 4, en toda la película del Conjuro, donde ellos van, conviven, hasta hacen la comida. Aquí no, aquí van, les piden ayuda, inmediatamente van, empatizan, realmente son muy buenos justamente con esta gente. Incluso hay una escena donde el sacerdote ya se enoja con ellos porque muestran como que les creen y el sacerdote dicen que por ahí no es verdad, por ahí se están equivocando, por ahí están somatizando y entonces ellos al creerles es peor, les hacen un mal. Entonces esto es justamente una muestra de que ellos empatizaban realmente con esta gente, le creían, empatizaban todo el tiempo, pero no los muestran conviviendo, no los muestran haciendo las tostadas, haciendo panqueques, como lo muestran justamente en un momento Al Warren en la cuarta película del Conjuro, en la que el novio justamente de la hija le hace una observación respecto a eso y le dijo, sí, siempre hacemos esto, nosotros siempre estamos conviviendo, tratamos de ayudarlos con sus problemas. Esto no se vio tan así en justamente la película, en estas dos películas. Se los ve ayudando, se los ve justamente dando una mano, pero no se los ve cocinando, arreglándoles el coche, como si se vio justamente como una especie de marca distintiva en el servicio de los Warren en las películas del Conjuro. Aquí no, aquí eso no se ve. Le vuelvo a decir, son películas interesantes si quieren saber un poquito más de estos casos y además un poco también para comparar y si les gustó, si les gustaron los casos del Conjuro 3 y el Conjuro 4 y se quedaron con ganas de ver un poquito más, bueno, estas películas realmente les pueden interesar. Ambas están en YouTube, las pueden ver. Son películas muy buenas, son películas de cable que dieron en los 90 y en los 80. Es muy difícil encontrarlas en DVD o en, digamos, en streaming. Pero están en YouTube. Las películas están en YouTube, están subidas en YouTube y las pueden ver. Así que bueno, esto fue todo por esta vez. Si conocen estas películas, coméntenos en la caja de comentarios qué les pareció. Y bueno, como siempre les digo, suscríbanse al canal, denle click a a la campanita de notificaciones, estén atentos a los live stream que estamos haciendo con Alex. Y bueno, como siempre les digo, miren esta película y si les gusta, coméntenos en la caja de comentarios qué les pareció. Así que bueno, esto fue todo por esta vez. Les hablo a Chan George para La Voz del Cine. Nos vemos pronto. Bye.